Tengan ustedes, quiero presentarles a mi invitado. Se trata del cirujano plástico, el doctor Fabián Cuevas, que nos acompaña hasta ahora. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, veíamos ahí como los principales síntomas y todo el tema del túnel carpiano. Exactamente, ¿qué es el túnel carpiano? ¿Dónde está ubicado? Bueno, ahí hay que hacer una diferenciación. El túnel carpiano es una estructura anatómica que existe normalmente en la mano. Todos la tenemos. A la altura de la muñeca, a la altura de la muñeca, y a través de ella pasan el nervio mediano, que es el que produce los síntomas, y una serie de tendones que están alrededor, que cuando se inflaman, además de un ligamento que pasa por encima, se puede inflamar, engrosarse, y es el que va a ocasionar la compresión del nervio mediano. Es cuando se llama síndrome del túnel carpiano. Tiene que ver con las actividades diarias de una persona, porque uno ve que es una dolencia absolutamente común, pero hay quienes sean más susceptibles a padecerlas que otros. Sí, definitivamente hay un trastorno ocupacional asociado siempre con la enfermedad del síndrome del túnel carpiano. Uno ve que las personas que tienen que digitar mucho por el tipo de movimiento que tienen en la muñeca tienen más predisposición para hacerlo, pero también se requiere de tener una predisposición genética, o de algunas personas pueden tener algunas enfermedades metabólicas como es el hipotiroidismo, que conduce también a un túnel carpiano. ¿Puede manifestarse a cualquier edad o esto es algo que va padeciéndose con los años? Sí, a cualquier edad. Hay personas muy jóvenes, 25, 30 años, que ya lo padecen. Sin embargo, sí es mucho más frecuente en edades más tardías, sin ser ancianos, alrededor de los 50 años. ¿Cómo empieza a manifestarse? Uno de los primeros síntomas es la sensación de hormigueo, de adormecimiento en la punta de los dedos. Ese adormecimiento va siendo progresivo, se va generalizando a toda la mano. Muchos pacientes refieren que amanecen con las manos dormidas. No quiere decir eso que cualquier adormecimiento de las manos al amanecer sea eso. Y algunos lo relacionan ya con su actividad del diario vivir. Posteriormente, al cabo de los meses, puede empezar a aparecer dolor a nivel de la mano, y ya cuando la enfermedad lleva mucho curso de evolución, muchos años, inclusive se ve adelgazamiento y disminución del volumen de los músculos de la mano. Aquí tenemos una zona que se llama la eminencia tenar, y es una zona que está inervada motoramente por el nervio mediano, y al estar comprimido el nervio se van atrofiando esos músculos y la mano se va adelgazando a ese nivel. Pero esto ya es en situaciones mucho más severas y crónicas. Pero además dice también quienes padecen del síndrome del túnel carpiano que en la noche el dolor se agudiza muchísimo. ¿Por qué? Que ya es dificilísimo dormir y todo. Sí, la razón es básica debido a toda la actividad que ha tenido durante el día. Obviamente esa actividad se acumula como cualquier otra cosa, el cansancio en la noche. Entonces uno lo siente más. Hay un factor adicional, y es que cuando uno duerme, generalmente las manos las tuerce. Uno no está durmiendo con sus manos en esta posición. Entonces muchas veces uno se acuesta sobre la mano, y eso genera mucha sintomatología. Es una de las cosas que hace pensar que el paciente tenga un túnel carpiano. Tratamiento, doctor, ¿esto es algo que se cura o simplemente se controla? La verdad es algo que se controla. Depende un poco del nivel de compresión que tenga el nervio mediano en el túnel del carpo. Entonces hay básicamente tres niveles de complejidad, que es el nivel leve, el nivel moderado y el nivel severo del síndrome del túnel del carpo. Cuando tienen una enfermedad en un síndrome leve, básicamente el tratamiento es terapia y el uso de unas férulas especiales que mantienen la posición de la mano en una posición adecuada para que no haya adormecimiento de la misma. Cuando la compresión ya es moderada, la sintomatología es un poco más severa. Muchas veces la terapia no es suficiente y hay que empezar a pensar en un tratamiento quirúrgico. Cuando la compresión es severa, definitivamente la única opción es la cirugía, porque la terapia no va a ser suficiente para mejorar los síntomas. La cirugía mejora los síntomas. Efectivamente el paciente deja de percibir la sensación de hormigueo, el dolor. Sin embargo, es posible que con los años reaparezcan nuevamente los síntomas. Entonces es muy importante tener algunas medidas de prevención para evitar que eso suceda. Para allá iba mi siguiente pregunta. A manera de prevención es mucho lo que se puede hacer. Deberíamos hacerlo todos en realidad, pero sobre todo quienes están expuestos a ciertos tipos de trabajo donde seguramente van a ser más vulnerables a sufrir del síndrome del túnel carpiano. Hay estiramientos, hay cositas ciertas que se pueden hacer en el lugar de trabajo, ¿no? Sí, el problema realmente está en que quien empieza a prevenir su enfermedad es porque ya la está padeciendo. Y es muy difícil saber si todos nosotros vamos a padecer de esa enfermedad en algún momento. Como esa disciplina para que sin que le empiece a doler, haga ciertas cosas. Haga ciertas cosas, y a pesar de que hay una relación ocupacional, hay personas que no son secretarias o que no digitan, que no trabajan con computadores,
y sin embargo presentan la enfermedad. Entonces sería muy difícil poder generalizar que todo el mundo lo pueda prevenir de alguna forma. Generalmente lo que prevenimos es que empeore. Entonces, la forma de prevenir ese empeoramiento es que una vez empiezan a manifestar los síntomas hay que consultar al cirujano. Hay que hacer una claridad acá, la cirugía de mano y el síndrome del túnel del carpo, que es una de las enfermedades tratadas por cirugía de mano, la hacemos los cirujanos plásticos y la hacen también los ortopedistas. Entonces hay que consultar y empezar a tomar algunas medidas de prevención, como que el uso de las férulas, o sea, usar la férula durante el día mientras no esté utilizando sus manos, digitando, mientras no esté durmiendo, va a ayudar a prevenir la sintomatología. El hacer estiramientos, como tú dices, el hacer algunos tipos de movimientos y de terapia de mano va a ayudar. Es importante aprender a hacer algunos, ¿nos puede enseñar? Sí, básicamente lo que tiene que hacer es el uso, por ejemplo, de las pelotas antiestrés. Sirve mucho. Es muy útil porque entonces uno está haciendo este tipo de movimiento que está moviendo los tendones, pero relaja la mano y hace que la movilidad de la mano no sea esta. Es que cuando uno hace esto de manera crónica es cuando ocasiona la alteración del síndrome del túnel del carpo. Sí. Por eso quienes digitan, se utilizan en el protector del mouse una almohadilla aquí con silicona, pues mantiene la mano en esta posición y de esa manera se puede digitar y utilizar el mouse así sin que haya este movimiento que es el que ocasiona generalmente el engrosamiento del tendón o del ligamento que está por encima de las estructuras del túnel del carpo y el que ocasiona la inflamación de los tendones que van a comprimir el nervio. Bien, doctor, vamos a atender a Marisol, que está en línea y tiene una pregunta con respecto al tema que estamos tratando hoy. Marisol, bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, señora. ¿Padeces el síndrome del túnel del carpio? Pues a mí me dicen que no es el túnel del carpo, pero yo tengo los mismos síntomas y a mí se me inflaman demasiado las manos, ya sea cuando uno lava, cualquier movimiento. Y ya si va al médico y te dicen que no es eso. Pues me dicen que no es el túnel, que son simplemente que se le inflaman los tendones a uno. ¿Qué podrá hacer? Sí, obviamente el examen clínico es el que hace el diagnóstico y hay exámenes complementarios como una electromiografía o una neuroconducción que le pueden orientar a uno si realmente el problema es el túnel del carpo. La sintomatología que refiere es muy inespecífica y si hay inflamación de las manos, hay que pensar que sí pueden ser los tendones que están inflamados y no están ocasionando una compresión del nervio mediano o sencillamente estar cursando con algún tipo de artritis que va a generar también sintomatología similar. Claro. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial para saber. Vale, entonces creo que la recomendación es cómo seguir haciéndose diagnósticos para llegar a la verdad del asunto. Marisol, gracias por estar con nosotros. Bien, doctor, pues creo que hemos dado unas luces bastante claras con respecto al tema importantísimo, el tema de la prevención. Si usted no tiene el juicio antes de que le empiece a doler algo y hacer ciertos ejercicios, bueno, también inmediatamente empiecen esos síntomas, se puede ayudar mucho al tema de la enfermedad, ¿no? Con el tema de estos estiramientos que son fundamentales. El doctor Fabián Cuevas nos ha acompañado hoy. Teléfono, doctor, ¿me lo pueden conseguir? Claro que sí, pueden comunicarse a mi consultorio, que es el 310-0884. También escribirme a mi correo electrónico plástica@fabiancuevasmd.com. Vale, doctor, muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias, que estén muy bien.